Capítulo 10. Juan Diego de Veracruz. En un ejido localizado a unos 100 kilómetros del puerto de Veracruz, vive Juan Diego. El ejido tiene una población de unos cientos de habitantes, que se dedican fundamentalmente al cultivo de frutales y de maíz. Las tierras del ejido son fructíferas. El clima es cálido y húmedo con lluvias abundantes y la vegetación frondosa. La comunidad del ejido es tranquila. Los hombres salen al campo al amanecer y regresan cuando el calor se vuelve intenso al mediodía. Comen en sus casas, toman una siesta y al atardecer, con la frescura, salen a platicar, jugar a las cartas y retosar en hamacas o a bañarse en el río. Los niños son alegres, juegan en las calles y entran a las casas de sus vecinos como si fueran las suyas propias. Las puertas de las casas están abiertas e invitantes para las visitas. La gente del ejido es amable, buena anfitriona. Los fines de semana se reúnen en un extremo del ejido donde han aplanado la tierra, cortado las hierbas, colocado 2 porterías y una esquina de alambrado. Juegan béisbol, la mayor parte de las veces, en algunas ocasiones, fútbol-soccer. Existe una gran cantidad de árboles de mango de manita, ciruelos, aguacates y limoneros. Una de las atracciones del ejido son varias cuevas por las que fluyen ríos subterráneos, un manantial fresco y cristalino que surge de la montaña y que las mujeres del ejido utilizan para lavar sus ropas y los muchachos para bañarse. Juan Diego. Juan Diego nació el 9 de diciembre de 1960. Su niñez transcurrió como la del resto de los niños del ejido, aunque siempre manifestaba una cierta peculiaridad que lo diferenciaba del resto de los niños. Esta era una hipersensibilidad y una excelente capacidad de observación. Al cumplir los 24 años de edad, estando en una ocasión en compañía de sus amigos, de pronto y sin razón alguna, decidió leer la suerte de una de sus compañeras, utilizando una baraja. Y para sorpresa de sus amigos y de él mismo, acertó en diferentes aspectos de la vida de su amiga. A partir de este momento, empezaron a sucederle más y más experiencias, en las que se reflejaban dones de adivinación y de curación. En cierto momento, Juan Diego empezó a oír que le hablaban dentro de su mente, indicándole qué hacer y cómo curar a la gente que empezaba a oír de él, y a aproximarse pidiendo auxilio. Su capacidad pronto se extendió hacia los pueblos cercanos y le empezaron a visitar gente que venía a curarse. Juan Diego afirma que a partir del momento en que empezó a curar, las voces que oía se hicieron más claras y le indicaron una serie de procedimientos para aplicarlos con sus pacientes y una secuencia de técnicas para aplicarlas en él mismo, con el objeto de promover su desarrollo. Empezaré describiendo algunas de estas técnicas para después referirme a los métodos de curación y a la concepción de la realidad de este joven psicólogo autóctono. Técnicas de meditación de Juan Diego. Uno de los aspectos más interesantes de la psicología autóctona mexicana es que sus miembros utilizan diferentes técnicas con el objeto de estimular su propio desarrollo, técnicas que bien podrían denominarse meditación. El caso de Juan Diego no es la excepción, y él utiliza como principal técnica de desarrollo la siguiente. Al amanecer se sienta cruzado de piernas. En esta postura, Juan Diego cierra los ojos y permite que su mente se relaje, tratando de captar de esta manera lo que él llama la energía cósmica, que poco a poco penetra en su cuerpo, logrando al mismo tiempo que su propia y característica energía salga de él mismo. En esta situación, permanece durante 2 horas, al cabo de las cuales siente que está en total unión con el entorno y su propio ego desaparecido. Después de esta meditación, se impregna de una loción de tabaco, que según él, le ayuda a mantener su estado. En esta situación empieza su labor curativa con los enfermos del día. De acuerdo con el propio Juan Diego, la energía que ha capturado durante su meditación matutina la entrega a sus pacientes, sintiendo al mismo tiempo ser protegido por una fuerza que impide que los males
y problemas de sus pacientes penetren en él. Al final del día, y cuando decide volver a retomar su propia energía, Juan Diego se dirige al río y en el manantial de aguas cristalinas se baña. A partir de ese momento, según él, su protección desaparece y vuelve a ser un joven común y corriente. Experiencias durante la meditación. De acuerdo con este aprendiz, durante su meditación recibe la presencia de 3 seres, a los que llama protectores, quienes le dicen e instruyen en artes chamánicas y de curación. Estos 3 protectores, de los que Juan Diego no quiso mencionar sus nombres, le han enseñado todo lo que sabe, y han prometido que su entrenamiento y desarrollo seguirá siempre y cuando aplique sus conocimientos en la curación de sus pacientes. Además de recibir información, Juan Diego afirma ser capaz de percibir visualmente su entorno, a pesar de permanecer con los ojos cerrados. Por otro lado, Juan Diego dice que la sensación más común durante sus meditaciones es la de ligereza en un grado tal que está seguro de que podría levitar, cosa que afirma realizó en varias ocasiones. El concepto de la realidad, según Juan Diego. Juan Diego forma parte de la nueva generación de psicólogos autóctonos mexicanos. Afirma que todos los procedimientos que utiliza y todas las técnicas que maneja las ha obtenido directamente, a través de la información que le brindan sus protectores, sin que haya utilizado en ningún momento la enseñanza de un instructor vivo. Juan Diego dice que él fue escogido para volverse chamán y que no existe ningún antecedente en su familia que lo predispusiera para esta profesión. Según Juan Diego, la capacidad curativa y chamánicas es una capacidad que viene naturalmente y no puede ser estimulada. Siendo un ejemplo de la nueva generación de psicólogos autóctonos mexicanos, Juan Diego utiliza en su lenguaje y manifiesta en su concepción de la realidad aspectos que la vieja generación de chamanes no manifiesta. Varios ejemplos de esta nueva forma de percepción serán comentados enseguida. Por un lado, según este joven psicólogo autóctono, existen diferentes niveles dimensionales de la realidad. Él afirma que vivimos cotidianamente en el mundo tradicional, pero que la existencia de sus protectores y del mundo espiritual se localiza en 2 dimensiones más adelante de la nuestra. Es decir, Juan Diego afirma que existe una realidad de una 5ª dimensión desde la cual obtiene su información. Más aún, Juan Diego afirma que él tiene permiso para obtener información y de conectarse con esa 5ª dimensión a través de sus puertas dimensionales, o agujeros por los que transita en determinadas épocas y momentos. Para Juan Diego, la realidad de la 5ª dimensión es una realidad noble, en la que seres parecidos a los humanos conviven en paz y ejecutan trabajos en convivencia total, y sin envidias, celos o problemas emocionales comunes a los de nuestra vida cotidiana. Al contarle yo acerca de los graniceros del estado de Morelos y de su afirmación en el sentido de que existe una realidad de seres invisibles para la vida cotidiana, denominados trabajadores del tiempo, los que vienen en condiciones enteramente similares a las de los seres de la 5ª dimensión, Juan Diego consideró que estos graniceros estaban hablando de la misma realidad que él conocía. Aún más, al contarle que la ceremonia de iniciación de los chamanes morelenses implica que les caiga un rayo, inmediatamente Juan Diego consideró que esta situación lo que hacía era producir una apertura y un acceso de la 3ª a la 5ª dimensión, por la que el chamán transitaba para recibir información de los seres que habitaban en esta 5ª dimensión. Según Juan Diego, la entrada a la 5ª dimensión es relativamente fácil, pero el retorno es muy complejo y peligroso. Según él, el hecho de que un chamán como Don Lucio haya permanecido durante 3 años en estado de coma después de haber sido golpeado por un rayo, indica que el retorno de la dimensión en la que se encontraba a la nuestra no fue posible hacerlo en una cantidad de tiempo menor a la de 3 años, indicando con esto que es decididamente difícil que el puente de unión entre dimensiones se vuelva a abrir, haciendo permeable el traslado de un ser de un reino dimensional al otro. Por lo tanto,
El concepto de realidad de Juan Diego implica, como el de la mayor parte de los psicólogos autóctonos mexicanos, la consideración de la existencia de diferentes niveles de realidad. La idea de que existen niveles de realidad invisibles, en los que habitan seres similares a nosotros, viviendo una vida especial y afectándonos desde su dimensión de hábitat e instruyendo a ciertas personas escogidas en el camino del chamanismo y de los procedimientos de curación. Técnicas de curación de Juan Diego. La principal técnica que Juan Diego utiliza en su curación es la lectura del huevo y la limpia con el mismo. El autor tuvo la oportunidad de presenciar 3 o 4 procedimientos de limpia en los que se hizo patente la estandarización del procedimiento que utiliza este joven. El procedimiento consiste, primero en bañar el huevo con la misma loción que Juan Diego utiliza en su persona, y después colocar el huevo en la palma de la mano del paciente, sintiendo al mismo tiempo el pulso del corazón del mismo, y contando 3 veces 7 latidos en cada mano. Enseguida, Juan Diego coloca el huevo en el antebrazo, exactamente en la línea del doblez de la parte alta y baja del brazo en su porción anterior. Frota esta porción y después coloca el huevo en el entrecejo del paciente, también durante un determinado número de latidos. Y por último, coloca debajo de la oreja derecha y después de la izquierda del paciente. Después de esta operación, el huevo es vertido en un vaso con agua y se realiza la lectura de las formas proteicas de la yema y de la clara del huevo disuelto en agua. Juan Diego tiene una técnica de lectura de las burbujas y de las formaciones proteicas, la que a él le permite conocer con exactitud las alteraciones y los problemas de sus pacientes. Estas técnicas de lectura son similares a las que se han observado en los demás curanderos mexicanos, por lo que no serán descritas aquí. Lo único que podría comentar es que en estas técnicas de lectura, las burbujas que deja la clara indican la existencia de fuerzas o energías que afectan a la persona, y que dependiendo del tamaño y de la posición de las burbujas, estas influencias son diferentes. Juan Diego en ocasiones hace dibujos de las formaciones proteicas con el objeto de tener una mayor exactitud en las visualizaciones de las mismas, y también con el objeto de podérselas mostrar a sus pacientes, haciendo con ellos un diagnóstico compartido. Conclusiones. En conclusión, nos encontramos con un joven que podríamos considerar como uno de la nueva generación de psicólogos autóctonos mexicanos. Esta nueva generación se caracteriza, si nos atenemos a lo estudiado en el caso de Juan Diego, por utilizar similares técnicas y manejos terapéuticos que sus antecesores, pero simultáneamente con un manejo conceptual y terminológico diferente, más moderno y contemporáneo. Un ejemplo de lo anterior es el uso del concepto dimensional que hace referencia a lo que los chamanes de la vieja generación llamarían trabajadores del tiempo, seres espirituales, mundo invisible, etc. Aunque Juan Diego afirma que no tiene maestro o guía identificable, en este mundo es concebible suponer que en términos como los de quinta dimensión u otros que usa, son un reflejo de aprendizaje culturales, sociales que Juan Diego ha tenido durante toda su vida en la escuela, oyendo la radio, la televisión, en conversaciones con sus amigos, etc. Por lo tanto, no es posible acceder a la consideración de que todo su conocimiento proviene única y directamente de sus guías o protectores, como él afirma, sino que es una mezcla entre este conocimiento interno y la información que le han transmitido la cultura tecnológica y contemporánea. Esta es quizás otra de las características de la nueva generación de psicólogos autóctonos, los que han sido más influidos por el entorno, por la cultura, por los medios de comunicación a los que han estado sometidos en forma mucho más intensa de lo que fueron sus antecesores chamánicos. Resulta interesante, además, el uso de una técnica de meditación con características muy similares a las que usan en Oriente. Como se recordará, él se sienta en una posición con las piernas cruzadas. En esta situación permanece durante unas 2 horas en las mañanas, en estado de relajación. Esta técnica es usada en Oriente. Por último, la existencia de un joven psicólogo autóctono mexicano, como Juan Diego,
nos obliga a verificar una consideración que habíamos tenido previamente, que era la de que estábamos en presencia de la última generación de chamanes mexicanos, por lo que ahora podríamos decir que está iniciándose un nuevo movimiento de psicólogos autóctonos que, aunque ya recibe influencias de la cultura contemporánea, sigue manteniendo cierto carácter autónomo, libre de influencias externas.